Señal directa. Continuamos en Señal Informativa. Siempre un gusto recibir en este estudio a Armando Zacarías, el ex jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y viene a platicarnos sobre la conferencia que se llevará a cabo mañana por parte de Braulio Moro, México visto desde Francia y los medios de comunicación. Muy buenos días, gracias por la visita. Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias, Sonia, por tener esta oportunidad de compartir contigo y con el público esta concertación de una visita que se realizó a partir de una propuesta del Consulado francés y de la Alianza Francesa al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en el Departamento de Estudios Políticos sobre un tema que nos parece muy interesante y muy importante analizarlo desde la perspectiva internacional. Y esto es la visión que los medios, particularmente los medios franceses, tienen acerca de México. Digamos que la perspectiva que se tiene de manera internacional de muchos de los aspectos que suceden en cada uno de los países, evidentemente que tienen un espectro mucho más reducido de lo que uno desearía, y que tiene que ver con la medida en que estos países tienen un determinado impacto en cada uno de los países europeos. De manera que México y América Latina tienen un lugar estratégico, pero no de primer plano, en los medios europeos, en donde los países europeos y los países africanos, que son los de principal acercamiento e influencia en estos lugares, tienen una mayor cobertura. En el caso de México, quizás uno de los temas más recurrentes y más importantes que en este momento tienen lugar en los medios europeos, vienen a ser lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía en la perspectiva internacional que tiene, particularmente el Tratado de Libre Comercio. Pero al lado de un tema que ha sido recurrente en los últimos años es la presencia del crimen organizado y los efectos que tiene en una sociedad como la mexicana. De forma que cuando se ubica solamente bajo el espectro de estos dos elementos centrales, hay muchos otros aspectos que quedan fuera del ángulo de visión de las audiencias europeas, y yo creo que este va a ser un buen momento, sobre todo de intercambio de ideas entre este periodista Braulio Moro, que es mexicano y que está trabajando en Radio Francia Internacional, que es uno de los medios más consolidados en la perspectiva de información que se tiene en este momento en Francia, y esa visión internacional creo que nos ayudará mucho para colocar en contraste cómo va el avance de toda esta perspectiva de la evolución de México en los últimos años. Desconozco cuál sea la perspectiva que se tenga en este momento, por ejemplo, de los procesos electorales, que sin duda se están informando, pero desconocemos los ángulos que estén tratando, y esta podrá ser una buena ocasión para lo que invito al público a que esté presente en esta conferencia. Sobre todo porque las encuestas marcan una ventaja para un candidato diferente al partido en el poder, y esto siempre genera expectativas sobre cómo nos ven fuera del territorio, cómo ven la posibilidad de cambio y cómo puede repercutir esto en las relaciones económicas del país, ¿no? Y opiniones internacionales de intelectuales destacados, como el caso de Mario Vargas Llosa, como el caso de diferentes intelectuales que han intervenido en actividades, simposios y coloquios en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, que han visitado estos intelectuales, tienen una visión que corresponde mucho a solamente ciertos elementos muy destacables de la política mexicana, pero evidentemente que desconocen un contexto mucho más amplio, y aquí lo que sería interesante de analizar junto con Braulio Moro sería cuál es la perspectiva, qué dimensión y qué orientación va teniendo el esquema de información que se está ofreciendo sobre México. Entonces, esto, insisto, tendrá lugar mañana en el auditorio Carlos Ramírez Ladevig, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales, en las ubicaciones de la Normal, a las 6 de la tarde.
y esperemos que esta convocatoria suscite el interés de quienes nos están oyendo y que nos están viendo y que puedan acompañarnos. Es abierta, ¿no? Como todas las actividades que se llevan a cabo. La actividad es totalmente abierta, es gratuita y habrá un buen momento de tener una conversación extensa sobre este tema de política que históricamente ha tenido un efecto muy importante en lo que sucede en México, en Francia. Las relaciones entre México y Francia, siglos XIX y siglos XX, fueron bastante prolíficas y eso permite entender que haya constantemente un interés, sobre todo para entender los alcances que tiene la política mexicana y el desarrollo de la economía, que también es un tema de alta importancia. Claro, porque estas revisiones son importantes, de cómo nos ven, de cómo está México en el contexto internacional. Cuando nosotros revisamos una perspectiva, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Estados Unidos o lo que sucede en Corea o lo que está sucediendo en Francia misma, nosotros tenemos solamente un ángulo que es el que permite la estructura de comunicación, que nos ofrece una ventana de acercamiento a realidades distintas de la nuestra. Lo mismo sucede con México en Francia. Entonces, yo creo que lo que sería interesante es conocer cuáles son las estructuras a partir de las cuales se van generando estas ventanas de observación de una situación como la mexicana y poder entender, para quienes son estudiosos de la comunicación, cuáles son los criterios a partir de los cuales se va determinando qué valor tiene la información, y nosotros podríamos tener esquemas de valoración muy claros para entender esa dinámica en la medida en que comprendamos cuáles son los criterios de selección de organización y de puesta en valor de las noticias. De esta manera, entendiendo esa gama de valores, podríamos entender cuál es la perspectiva que se tiene por parte de las audiencias de una realidad como la nuestra. Claro. A mí me gustaría aprovechar también para preguntarle, justamente en este contexto en donde México está metido en un proceso electoral, y usted citaba dos temas que suelen ser definitivos en la decisión que toman los mexicanos, por lo menos en los últimos 2 o 3 procesos electorales, y quizá más en lo local en Jalisco lo hemos visto. La economía y la seguridad son como esos dos ruiditos que al mexicano lo llevan a tomar decisiones, pero quizá nunca como en este momento, y por lo menos eso dicen las encuestas, ¿no? Definitivamente el tema en este momento el tema de la inseguridad y el tema de la corrupción son los dos temas fundamentales de preocupación para la sociedad mexicana, visto a través de diferentes encuestas con metodologías bastante organizadas y estructuradas, y estos dos aspectos sí tienen un efecto muy directo sobre la percepción que el mexicano tiene en términos generales sobre el desarrollo de sus propuestas y de sus ambientes políticos. El problema no es un problema que sea solamente la percepción, sino que se han establecido toda una serie de dinámicas que han tenido efectos muy devastadores para la confianza del mexicano respecto de la situación de la política, con casos como en el caso de Odebrecht, que es uno de los más recientes casos de grandes proporciones. Hemos tenido los casos de diferentes gobernadores que han generado desfalcos importantes a los presupuestos de los estados, bajo esta perspectiva la impunidad que se va marcando también va generando una gran cantidad de desconfianza respecto a las perspectivas que vienen del escenario político, prácticamente de todos los colores políticos que están representando a nuestro país. De manera que evidentemente que hay un trabajo muy importante de restauración de la confianza y que tiene que ver con el restablecimiento de políticas asertivas y efectivas que permitan al ciudadano encontrar y desvelar de manera muy clara los principales temas que son de su preocupación, que es el avance dentro de un estado de bienestar y las características que se pueden dar
para que pueda lograrse este efecto. Entonces, hay aquí un tema extraordinariamente importante que tienen en puerta los partidos políticos para lograr consolidar propuestas que convenzan a los ciudadanos respecto de que los lineamientos que están estableciendo sean, en primer lugar, realizables y, en segundo lugar, que puedan ser verificables. De manera que hay un reto muy importante en este momento. Faltan 50 días para el proceso electoral, entonces hay mucha expectativa por parte de los votantes respecto de cuáles son los lineamientos que se van a realmente establecer para poder entender cuál dinámica va a tener el crecimiento de la economía si seguimos dentro de esa perspectiva de economía internacional y una integración bastante poderosa para el efecto de crecimiento interno nacional. Si nos alejamos de lo internacional y nos dedicamos a establecer, como fue en los años 50, en los años 40, el milagro mexicano, una expansión de las industrias internas, hay muchas incertidumbres que no logran aclararse en este panorama de exceso de información que tienen muchos de los ciudadanos. Porque en términos generales nuestras autoridades nos dicen que México ha tenido estabilidad, no ha habido problemas económicos tan fuertes. Sin embargo, para el ciudadano la realidad diaria suele ser diferente, ¿no? En particular el aumento en el precio de la gasolina, que ha tenido impacto en la canasta básica de manera terrible, es algo que está moviendo demasiado la situación y que es algo que le pega al ciudadano. Y el tema de la corrupción, que como usted menciona, pues ver cómo muchos de los políticos han amasado fortunas y cómo no sucede nada, sobre todo con los escándalos de los exgobernadores. Es totalmente un fenómeno muy interesante porque no es solamente una perspectiva de percepción que tengan los ciudadanos, sino la economía es contundente con cada uno de los ciudadanos y las capacidades adquisitivas que tienen, los salarios con los que vivimos, evidentemente entran en contraste cuando se habla de cifras macroeconómicas. Claro. Y se dice que la estabilidad del país respecto de otros países mantiene una regularidad. Ciertamente el ciudadano está buscando que haya una correlación entre toda esta perspectiva de lo que se está diciendo respecto de su vida cotidiana, y esa vida cotidiana es extraordinariamente compleja. De forma que si a eso aunamos la impunidad de los escándalos más recientes que ha habido en el escenario político mexicano, pues evidentemente que hay en este momento una gran actitud de duda, de escepticismo, y lo que se está buscando es que haya propuestas que realmente clarifiquen o que ofrezcan una visión más o menos realizable de lo que sucede en nuestro país. Muy bien, pues se nos terminó el tiempo, nos recuerda la invitación para la conferencia. Sí, cómo no, es México visto a través de los medios franceses, dictada por Braulio Moro, mañana martes 8 de mayo, a las 6 de la tarde en el Auditorio Carlos Ramírez Ladevig. Ahí estarán todos muy cordialmente invitados. Ahí en la Normal. En la Normal, es correcto. Muy bien. Muchísimas gracias. Siempre un gusto tenerlo por aquí. Gracias. Gracias, es Armando Zacarías, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCS. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información.